Bienvenido a través de la Biblia con Les Felden, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Es bueno ver a todos aquí en el estudio y como nos gusta que nuestra audiencia televisiva se dé cuenta, grabamos 4 de estos programas en una tarde y por lo tanto es muy informal. Notarán tazas. Tomaremos 30 minutos, pausamos y volvemos para otros 30. Tenemos una tarde completa. Y nuevamente nos gusta mencionar el hecho de que Oklahoma City ahora es parte de nuestra audiencia en el canal 69. Ellos me lo han hecho saber y así nos gusta saludar a nuestros amigos de Oklahoma City a nuestro programa. Además, siempre nos gusta mencionar que aún hay personas que no están conscientes que todos los programas que hemos producido desde Génesis 1.1 hasta el presente están disponibles en cintas de video. Hemos reunido, 12 programas, 6 horas en una cinta de video que podemos vender y tenemos un índice. En caso de que no deseen todos, si nos escriben con gusto se lo enviaremos. Y también las primeras 12 horas y ahora las segundas 12 horas han sido transcritas de la cinta a formato impreso. Así que tenemos lo que llamamos el folleto 1 listo, así como el folleto 2. Y Sharon está trabajando, supongo, en el número 3. Y es asombroso, pero la gente está disfrutando de los folletos y lo apreciamos. Está bien, ahora entonces suficiente con los anuncios. Volvamos a donde hemos estado hablando, y eso es profecía. Pero antes de volver a Daniel, al menos para ustedes aquí en el estudio, me gustaría que regresaran conmigo rápidamente a 2 Pedro, capítulo 1. Aquí está mi razón para dedicar tanto tiempo a la profecía como lo hago ahora. No me gusta subirme a un caballito de batalla y montar una sola cosa hasta que esté agotada. No enseño profecía simplemente porque sea sensacional o emocionante, aunque lo es. Pero simplemente nos gusta enseñar profecía sobre la base de estos versículos de las Escrituras. Y por eso quería comenzar de nuevo con ellos esta tarde o esta noche, donde sea que te encuentres, al ver el programa. Y eso está en 2 Pedro 1, comenzando en el versículo 17, Pedro escribe: porque Él, es decir, Cristo, del versículo 16, recibió del Dios Padre honor y gloria, cuando vino a Él tal voz de la excelente gloria: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, por supuesto, Pedro se refiere a la experiencia en el monte de la transfiguración, y es cuando la voz del cielo habló, recuerda, y Pedro, Santiago y Juan quedaron asombrados por los eventos que estaban ocurriendo. Quiero decir, fue simplemente más allá de la comprensión humana, mientras Cristo se transfiguraba y se hacía glorioso ante ellos, y luego escuchar la voz del cielo y todo eso. Pero ahora Pedro continúa diciendo en el versículo 18, y esta voz que vino del cielo la oímos cuando estuvimos con él en el monte santo, es decir, el monte de la transfiguración. Pero ahora el versículo 19, ahora aquí está mi razón para dedicar tanto tiempo a la profecía como lo hacemos, donde Pedro dice que también tenemos una palabra de profecía más segura. ¿Sabes lo que realmente está diciendo Pedro? Tan emocionante y revelador como fue esa experiencia en el monte de la transfiguración. Sin embargo, Pedro dice que tenemos algo que incluso prueba todas estas cosas más que eso. ¿Y qué es? Profecía. Mira, ahora sigue leyendo. Una palabra de profecía más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. En otras palabras, presten atención a estas declaraciones proféticas como a una luz que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana surja en sus corazones, sabiendo esto primero, sabiendo. ¿Ves? Ahora esa palabra sabiendo en griego es más enfática de lo que normalmente pensamos sobre la palabra saber. No es solo una aceptación casual de algo, sino un conocimiento auténtico, sin ninguna duda, sin ninguna pregunta. Sabiendo esto, primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, no solo tomas un versículo y tratas de retorcerlo para que diga algo que no dice, dejas todo en el contexto
Y confío en que eso es lo que la gente se da cuenta de cómo enseño. Espero no ser nunca culpable de sacar algo de su contexto y hacer que diga algo que el Señor nunca pretendió que significara. Así que ninguna escritura es de interpretación privada. Verso 21. Porque la profecía ahora se refiere principalmente, por supuesto, al Antiguo Testamento, porque la profecía no vino en tiempos antiguos por la voluntad del hombre, sino así es como ocurrió. Santo. Ahora la palabra santo significa apartado. Los hombres santos de Dios no hablaron como lo soñaron, ni como recordaron lo que habían oído alrededor de una fogata o lo que se había transmitido de generación en generación. Pero estos hombres santos de Dios hablaron o escribieron a medida que eran movidos o llevados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos está diciendo todo esto? Cada uno de nosotros se encontrará con alguien de vez en cuando y dirá, bueno, no veo cómo puedes creer en todas esas cosas. Después de todo, ¿por qué crees que la Biblia está más acertada en lo que enseña que el Corán o el libro de Mormón o cualquier otra cosa que puedan decir que es su guía para la doctrina? Bueno, te diré que no hay otro libro escrito bajo el cielo que haga declaraciones proféticas como lo hace nuestra Biblia, cientos, sí, miles de años antes de que sucedieran, pero todas se cumplen, y lo que no se ha cumplido se cumplirá. Y así que siempre recuerda, esta es nuestra razón para enseñar profecía. Es para mostrar, más allá de toda duda, que este libro es la palabra de Dios. Y si la profecía que se ha hablado y cumplido hasta el último punto y coma, como gran parte del Antiguo Testamento ya lo ha sido, entonces no, tenemos razón para dudar que el resto también lo será, porque el mismo Dios que cumplió el primer 90% de la profecía es el Dios que va a completar el último 10%. Ahora, todo eso es para mostrar por qué. Nos gusta pasar tiempo en oración. Ahora lo hacemos porque avanzamos en el Antiguo Testamento. Ahora regresa conmigo a Daniel. De vuelta a Daniel y volvamos hasta el capítulo 8 que omitimos mientras avanzábamos. Pero recuerda que en nuestra travesía a través de las Escrituras, comenzando con Génesis, hemos estado avanzando, desplegando nuestra línea de tiempo y en consecuencia, desde Daniel está en cautiverio bajo el imperio babilónico. Nos detenemos allí en nuestras revelaciones progresivas. Pero por supuesto, Daniel es un libro de profecía, y así él trata casi en su totalidad en todo su libro con eventos que sucederían en el mundo gentil. Ahora, aquí en el capítulo 8, solo para mostrarte cuán precisa ha sido la profecía, ya se ha cumplido, notarás que comenzando con justo en el versículo 1, voy a abordar esto lo más rápido que pueda porque tenemos mucho que cubrir. Pero aquí en el versículo 1, en el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de la que me apareció al principio. Y luego continúa diciendo en el versículo 2 cómo vio una visión allá en Susa, que estaba en el río Tigris, la capital del imperio medo-persa ahora, recuerda. Y luego levanté mis ojos, versículo 3, y vi, y he aquí, ahora en esta visión, él va a ver el desarrollo de la historia más inmediata, no a largo plazo aún, sino la inmediata. Está bien, sigue leyendo. Levanté mis ojos y vi, y he aquí, allí estaba, delante del río, un carnero. Ahora, lo primero que todos hacen es imaginarse alguna criatura de aspecto horrible con algún tipo de cuerno espantoso, cuando en realidad ahora nuevamente regresa a una afirmación que hice hace varias semanas. 3 libros de nuestra Biblia fueron escritos fuera de la tierra de Israel, recuerda. Los 3 son principalmente proféticos y los 3 tratan principalmente sobre la profecía gentil. Daniel es uno, escribe desde Susa, allá en el río Tigris. Ezequiel es el otro. Él también escribe desde las cautividades, y luego el libro de Apocalipsis es el tercero, cuando Juan el Revelador escribió desde la isla de Patmos, en el exilio. Ahora ninguno de esos 3 libros fue escrito en Israel, todos escritos por judíos, por supuesto, y todos escriben sobre la profecía gentil, pero también los 3 escriben en simbolismo.
Ahora, el simbolismo aquí, por supuesto, es que el carnero siempre fue indicativo del imperio medo y persa. De hecho, sus monedas tendrían la cabeza de carnero en ellas. La corona del rey de los medos y persas tenía la semejanza de un carnero, y así no hay duda por parte de la historia y la arqueología de que Daniel está viendo la visión sobre el imperio del cual formaba parte, los medos y los persas, que designó los dos cuernos. Ahora, los cuernos en las escrituras siempre se refieren a reyes o al principal que está en control. Ahora, recuerda eso, porque al llegar al libro de Apocalipsis vas a ver a este líder con 10 cuernos. Bueno, todo lo que es un gobierno con 10 cabezas o presidentes o reyes distintivos. Está bien, ahora entonces los medos y persas son los dos cuernos, los dos reyes, y uno, por supuesto, era el padre de Ciro, Astiages o algo así pronunciado, y él era el cuerno, pero su hijo Ciro se volvió mucho más grande y expandió el imperio más allá, de modo que Daniel lo ve como el mayor de los dos cuernos. Eso es todo. Son dos reyes, el padre y el hijo. Ahora, a medida que los medos y persas comienzan a expandir su imperio, ahora esto es historia, todo sucedió, y a medida que se expandieron, por supuesto, envolvieron la tierra de Israel y tomaron, por supuesto, la ciudad de Jerusalén hasta Egipto. Pero aquí en el versículo 4 vi al carnero empujando hacia el oeste y hacia el norte. Mira, es una expansión del imperio, y hacia el sur, para que ninguna bestia ni ningún otro imperio pudiera estar delante de él, ni había quien pudiera librar de su mano, pero él hizo según su voluntad y hizo grandes cosas. Mira, fueron el mayor imperio entonces. Y luego el versículo 6, historia, pero está en lenguaje simbólico. Y vino al carnero que tenía 2 cuernos. No, lo siento, versículo 5. Y mientras consideraba, he aquí, un macho cabrío, vino del oeste. Ahora aclara tu dirección allí en el Medio Oriente. Los medos y persas vienen del este, de la zona de los ríos Tigris y Éufrates. Se están moviendo alrededor del lado norte del mar Mediterráneo. Y ahora viene un poder del oeste. Vamos a encontrarnos con él. Está bien. Y es un macho cabrío. Ahora también sabemos por la arqueología que el imperio griego, Alejandro, su emblema era el cabra en sus monedas y en varios otros emblemas, etc. Los reconocieron como el macho cabrío. Está bien, así que este macho cabrío vino del oeste sobre la faz de toda la tierra y no tocó el suelo. Y este cabra tenía un cuerno notable. Ahora, ¿quién fue Alejandro Magno? Bueno, fue un conquistador, no era un consorcio como lo eran los medos y los persas. Él solo se levantó del imperio griego, así que este es el cabra, y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora, versículo 6, y vino al carnero. Ahora, ¿qué tienes? ¿Tienes una pelea entre dos animales? No, una pelea entre dos imperios. Y así, el imperio griego va a chocar de frente con el imperio medo-persa. Por supuesto, sabemos por la historia quién ganó. Bueno, los griegos lo hicieron. Y Alejandro invadió el imperio medo-persa y llegó hasta el río Ganges, si no me equivoco, y se convirtió en el entonces mayor imperio de la tierra a los 33 años. 33, y logró mucho. Ahora también fue conocido en la historia como un general que conquistaba con tal rapidez. Movía sus ejércitos con una velocidad que el mundo conocido de entonces no conocía, tomaba riesgos. Era casi imprudente en los riesgos que tomaba, pero siempre parecía salir adelante y nunca realmente perdió un ejército. Y así fue único en la campaña de Alejandro. Creo que la palabra en el versículo 6 que muchos pasan por alto es que cuando el macho cabrío llegó, corrió. ¿Ves? Ahí está la indicación de su rapidez, su velocidad. Corrió hacia él con la furia de su poder. Ahora, la gente lee esto y todo lo que imagina son un par de animales en una pelea de animales salvajes, y todo se trata de dos imperios. Ahora dices, bueno, ¿de dónde lo sacas? Bueno, solo pasa a la página, al menos en mi Biblia, al versículo 20. Y como he dicho tan a menudo, las escrituras siempre hacen su propia interpretación. No tenemos que hacerlo.
Y ahora en el versículo 20 dice, el carnero que viste con 2 cuernos son los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío áspero es el rey de Grecia. Claro, no hay confusión en eso. Y el gran cuerno que está entre sus ojos es el primer rey Alejandro Magno. Ahora, al ser roto, en otras palabras, ya sabes lo que le pasó. Murió, probablemente de alcoholismo, a la joven edad de 33 años. Y como hemos hablado antes, hemos enseñado antes, ese gran imperio que Alejandro Magno estableció con tanta rapidez fue inmediatamente dividido entre 4, sus generales, y así era un cuadrángulo, podrías decir ahora, de un imperio dividido entre 4. Así que ahora que Alejandro Magno en el versículo 22 está roto, ha salido de la escena, 4 se levantaron por él, 4 reinos. En otras palabras, es la división del gran imperio. Las 4 divisiones surgirán de esa nación, pero no con su poder. En otras palabras, ya no en el de Alejandro. Entonces, versículo 23, y en el tiempo posterior de su reino de estos 4 generales, en el tiempo posterior de su reino, cuando los transgresores lleguen a la caída, un rey de aspecto feroz y que entiende sentencias oscuras, se levantará. Ahora, esta es una curiosidad interesante de las Escrituras y de la profecía. Este pequeño rey del que se habla aquí, tan feroz, poderoso en las páginas de la historia secular, ni siquiera fue suficiente para ocupar más de un párrafo, pero era un rey que bajó a Jerusalén y persiguió por completo y sometió a una tremenda presión al pueblo de Israel. Y así, en el plan de Dios, se convierte en un jugador principal, pero aparte de eso, es solo un pequeño punto en el radar de la historia. Pero veamos a este hombre, porque ahora es una imagen. Él es un tipo del último hombre de aspecto feroz. Es una representación del anticristo. Y así la única forma en que podemos ver estas descripciones de este anticristo el grande es que las mismas palabras descriptivas conectadas a él también son descriptivas de este hombre de pecado. Y eso es lo que intentaré concluir en esta media hora posible, las descripciones bíblicas de este gobernante mundial que creemos que aparecerá pronto. Muy bien, ahora si bajan al versículo 24, aún hablando del anticristo en la historia poco después de las visiones de Daniel, y todo sucedió a pesar de que Daniel lo predijo varios años antes, todo se cumplió. Versículo 24, su poder será poderoso, no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, en otras palabras, más allá de la comprensión humana, las cosas que haría, y prosperará y practicará y destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Vea, él descendió y persiguió a la nación de Israel. Versículo 25, a través de su política también hará que la astucia prospere en su mano. En otras palabras, tendrá éxito en su pequeño ámbito de la historia y se magnificaría en su corazón. Vea, ahora esto es indicativo de cómo será el anticristo miles de años después. Paz, por paz destruirá a muchos. En otras palabras, será un manipulador político. Vamos a ver eso en un momento. Ahora el hombre anticristo va a tener tal carisma, tendrá al mundo literalmente comiendo de su mano debido a su personalidad carismática. Está bien, este individuo pudo hacer lo mismo. Y también, versículo 25, se levantará contra el príncipe de príncipes. Ahora eso está en mayúsculas. Así que él realmente se levantará frente a Dios e intentará luchar contra él, pero será quebrantado sin mano. Bueno, entonces él termina la visión. Ahora me gustaría que vinieras hasta el capítulo 11. Y ahora Daniel presenta esta misma personalidad, este anticristo el grande de Siria, quien, como he dicho, fue solo un borrón en el radar de la historia, pero sin embargo, en la analogía bíblica, él es un personaje importante porque presagia al anticristo. ¿Está bien? Ahora entonces el versículo 21. Daniel está, sin darse cuenta, saltando 2500 años de historia y nos lleva a este individuo del tiempo del fin.
Versículo 21, y en su lugar se levantará una persona vil. Aquí hay una de sus descripciones. Es una persona vil a quien no le darán el honor del reino. En otras palabras, no habrá un gran apoyo de votos para este tipo, pero él entrará con subterfugio, entrará con intriga y maniobras políticas. Está bien, lee honor, pero él entrará pacíficamente. En otras palabras, no va a tener un derrocamiento violento, sino que mediante maniobras políticas se llevará a la cima y él entrará pacíficamente. Obtendrá el reino o su dominio. ¿Por qué? Halagos. Verás, él va a decir lo que la gente quiere oír y se saldrá con la suya. Él va a ser un mentiroso porque esa es su naturaleza. Va a decir lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. ¿Está bien? Versículo 22. Y los brazos de un diluvio serán desbordados ante él y serán quebrantados. Sí, también el príncipe del pacto. En otras palabras, él es dos. Este anticristo, este que está por aparecer, va a firmar este tratado con Israel con halagos, la promesa de paz y prosperidad, pero se volverá contra ellos. Él se volverá contra ellos y les ejercerá una presión violenta. Bueno, ahora ven todo el camino. Como dije, solo quiero tocar algunos de estos. Versículo 36 ahora, capítulo 11. Ahora versículo 36. Y el rey, en otras palabras, este gobernante mundial que viene en el tiempo del fin, y el rey hará según su voluntad. Finalmente llegará al punto en que tendrá casi poder absoluto sobre todo el mundo. Ahora, cuando digo todo el mundo, detente y piensa por un minuto. Si estás al tanto de lo que está sucediendo en el mundo, si lees tus revistas de noticias semanales y demás, la palabra que estás escuchando cada vez más es global, ¿no? La economía global, la política global, la religión global, la cultura global, moneda, es mundial. Y todo se está preparando para la llegada de este líder mundial. Ahora, toma todo nuestro sistema de seguridad social. Esa no es la marca de la bestia. No te preocupes por tu número de seguro social, pero te diré lo que es. Es el precursor. Está preparando a las masas de personas para ser sometidas a un poder central que las va a controlar con un número. Ahora esa es la marca de la bestia, y por supuesto, los creyentes no tendrán que preocuparse por ello. No vamos a estar aquí, pero para el mundo que está aquí, todos van a tener un número. Ahora, incluso hoy, con la excepción de solo unas pocas naciones en el tercer mundo, te das cuenta de que casi cada nación en la Tierra tiene un sistema de seguridad social. No lo sabía hasta hace unas semanas. Y ese sistema de seguridad social, ves, prepara a todos para entender que no pueden moverse hasta que tengan ese número. Solo detente y piensa en lo que los americanos podemos hacer sin número de seguro social. Nada. No puedes conducir auto. No puedes inscribir a tus hijos en la escuela sin número de seguro social. No puedes hacer nada. No puedes presentar tus impuestos. No puedes pagar tus impuestos sin un número de seguro social. Bueno, esa es solo la vista previa de lo que viene. Está bien, y este hombre va a actuar según su voluntad. Versículo 36 ahora. Él se exaltará y se magnificará por encima de todos los dioses. Ahora deberías recordar, este tipo va a ser la herramienta misma de Satanás. ¿Y cuál ha sido la gran mentira de Satanás, según todo lo que he enseñado desde que comenzamos en Génesis? ¿Cuál es siempre la gran mentira de Satanás? Puede ser como Dios. Mira, ahora este tipo lo cree respecto a sí mismo que es más grande que Dios, que Él es Dios, y luego sigue leyendo y prosperará hasta que se cumpla la indignación. En otras palabras, cuando termine la tribulación y él vaya a su perdición. Ahora creo que hay mucha controversia entre los eruditos de la Biblia. No soy un teólogo, solo soy un maestro. Estaba pensando el otro día, sabes, hay miles de ellos allá afuera que son como yo, maestros de escuela dominical y lo que sea, y por eso no pretendo ser nada más que eso, pero solo queremos enseñar la palabra a un nivel que todos puedan entender.
Me emocionó cuando escuché que incluso los niños corren cuando oyen que nuestro programa va a salir en la televisión y se sientan frente a él. Como me dijo un papá, dijo que mis hijos ven el tuyo como la mayoría de los niños. Ven los dibujos animados el sábado por la mañana. No sé qué quiso decir con eso, pero confiamos en que están aprendiendo de ello. Y así tratamos de mantener todo tan simple como podemos para que incluso estos niños de 10, 12, 14 años puedan entender lo que estamos diciendo. Está bien, ahora sigue leyendo. Versículo 37. Ni considerará al Dios de sus padres, probablemente será un apóstata. Creo que un judío apóstata. Otros dicen que será un gentil apóstata del cristianismo. Pero dado que Israel va a aceptarlo y casi tomarlo como su Mesías, personalmente creo que será un judío apóstata, pero no vamos a discutir ese punto. Así que honrará al Dios de las fuerzas, no al Dios de sus padres. Ahora el versículo 38, y un Dios que sus padres no conocieron, honrará con oro y plata y con piedras preciosas y cosas agradables. En otras palabras, otro. Creo que indica que no va a adorar al Dios de Abraham ni al Dios de los hijos de Abraham, sino que va a adorar a Satanás, que será por supuesto el motor principal. Ahora no tendré tiempo para terminar todo lo que quería, pero ahora si regresan rápidamente conmigo a Mateo 24, donde estábamos programados justo antes de salir al aire. Recuerdan en el capítulo 9 de Daniel, ese versículo 25 creo que era, cuando Daniel dice que el hombre, el príncipe que va a salir del imperio romano revivido, va a firmar un tratado, 7 años con la nación de Israel, y este tratado de 7 años seguirá su curso de acuerdo a la profecía, pero Daniel dice que en medio de ese tratado de 7 años, él se volverá contra Israel, como ya hemos visto en el capítulo 8, y se establecerá como Dios, para ser adorado como Dios en el mismo templo en Jerusalén, que por supuesto para ese momento estará reconstruido. Y así de nuevo ahora en Mateo 24 quiero que vean cómo Jesús pone su sello de aprobación sobre lo que escribió Daniel. Versículo 15, cuando por lo tanto ahora está hablando a los 12, está hablando a la nación de Israel, cuando por lo tanto vean la abominación desoladora, la que habló Daniel el profeta, de pie en el lugar santo. ¿Qué está diciendo? Daniel dijo que él vendría y te agradecería por ver a través de la Biblia con Les Feldick. A través de la Biblia. Es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, 3706, West Lona Valley Road, Quinta, Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en videotape. Asegúrate de sintonizar la próxima vez a través de la Biblia con Les Feldick.